El viaje de regreso de Odiseo desde Ilión a Ítaca le toma 10 años. Al final de su travesía, tal como le profetizó el ciego Tiresias, cuando Ulises o Odiseo bajó al Hades, el hombre llega solo a Ítaca, a su tierra natal, sin sus compañeros, murieron todos, y a bordo de una nave extranjera. El mito post-homérico de Ulises o Odiseo ha dado pie para diversas inspiraciones, tanto en cuanto a construir analogías con la estructura de ese relato, como James Joyce, o en cuanto a ficcionar lo que ocurre o lo que ocurrió con el personaje después que llegó a Ítaca. Así, para muchos autores, Odiseo no estaba destinado a morir de viejo en Ítaca, en su pueblo natal. Su espíritu inquieto no se lo hubiese permitido. Está el poema atribuido a Petronio, llamado Exhortatio ad Ulixem, que comienza de la siguiente manera: deja tus moradas y costas extranjeras, busca, oh joven, nace para ti una serie mayor de acontecimientos. Está Dante, que introdujo el personaje en la Divina Comedia, en la sección Infierno, canto 26, y en ese pasaje se encuentra con Odiseo, que dice lo siguiente: ni la filial dulzura, ni el cariño del viejo padre, ni el amor debido que debiera alegrar a Penélope, vencer pudieron el ardor interno que tuve yo de conocer el mundo y el vicio y la virtud de los humanos, mas me arrojé al profundo mar abierto con un leño tan solo y la pequeña tripulación que nunca me dejaba. Alfred Tennyson, poeta y dramaturgo británico, escribió el poema Ulises, que dice lo siguiente: de nada me serviría vivir como un rey entre el ocio, junto al cálido hogar, entre cavernas desérticas, unido a una envejecida mujer, caudillo de leyes que he creado y administro a una indómita raza que duerme y engorda y procrea y no me comprende. Constantino Cavafis, poeta neolénico, tiene un poema que se llama La Segunda Odisea y que dice lo siguiente: la ternura de Telémaco, la fe de Penélope, la ancianidad del padre, sus antiguos amigos, el amor del abnegado pueblo, la paz y el reposo de la casa lo aburrieron. Y bueno, también está la Odisea de Nikos Kazantzakis, que es un libro gigante de casi 1000 páginas de puros versos, en donde Odiseo sale de viaje nuevamente por Europa, por África, por la Antártida. Pati Perro, el compadre. Es cierto que hay una lectura que hacen muchas personas sobre la obra homérica, específicamente Odiseo, respecto de lo que es la separación forzosa, el exilio, el recuerdo de la patria y la imposibilidad dolorosa de regresar a casa. Pero también está esto otro que yo les comento, esto que ilustró a los poemas antes citados, en cuanto a que es un arquetipo que es reinterpretado constantemente como una representación de una constante nostalgia. Una inquietud del espíritu humano de querer estar donde no se está, de la vocación permanente de querer saber y conocer lo desconocido, del inconformismo respecto de una vida reposada y quieta, del disfrute de extrañar por extrañar y no por querer tener lo que se extraña. La palabra nostalgia se compone de dos palabras griegas: nostos, que significa vuelta a la patria, regreso, llegada, viaje, camino, salida, probabilidades de regreso. Y la otra palabra es algos, que después derivó en algios, y que significa dolor, sensación de dolor, dolor moral, tristeza, pena, disgusto, etc. La palabra nostalgia, según la Real Academia de la Lengua, significa pena de verse ausente de la patria o de los deudos o amigos,
y también significa tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida. Y esto es interesante, lo que es la dicha perdida. Todo tiempo pasado fue mejor, se suele decir. Y es algo que no necesariamente es cierto. Tanto los viejos melancólicos como uno mismo, cuando lo dice, tiene una pequeña conciencia de lo subjetivo que es la afirmación. No es posible regresar al pasado, así son las leyes del universo, eso lo sabemos también. No es posible recrear o revivir el pasado, eso lo sabemos, pero aún así recaemos en el impulso de tratar de hacer esto o desearlo fervientemente. El inconformismo es una condena inevitable para muchas personas. Sobre el Kierkegaard, en un texto que tiene por ahí, habla de que hagas lo que hagas te arrepentirás. Y finaliza diciendo, este es, señores, el resumen de toda la sabiduría de la vida. Ningún camino pareciera dirigir a la satisfacción completa de la persona. La razón es porque deja en evidencia que uno no puede estar en más lugares y momentos que en uno solo. Uno no puede vivir más de una sola vida. Tomar una decisión que determina seguir un camino pareciera poner en evidencia la limitación de la realidad, en cuanto no es posible experimentarla simultáneamente y en formas contradictorias. Esto pone en evidencia una limitación, el despertar de un apetito existencial en la persona. Puedo estar en un lugar teniendo una aventura, evocando una experiencia pasada al mismo tiempo. Pero bueno, lo anterior, lo dicho anteriormente, contiene también la capacidad de maravillarse respecto de lo que ya no está. No se extraña al dolor o al sufrimiento del pasado. Al contrario, en muchos casos suele olvidarse o desdibujarse. Pero está el querer estar donde se estuvo porque se disfrutó. Su recuerdo y o representación mental es placentero o es agradable para regresar a lo que ya no está. Esto es un aspecto positivo en cuanto supone una valoración de un momento de la existencia, sea real pero que después sufrió una serie de ¿cómo podría decirse?, recreaciones trastocadas por la memoria. Y bueno, desde aquí es donde salto a las experiencias específicas o a lo que uno denomina también los periodos de vida que tienen un carácter irrepetible. La canción de Sabina y nos dieron las 10 y la canción de Charles Aznavour en La Bohemia tienen la misma estructura en cuanto a que la primera estrofa cuenta un idilio romántico, bohemio y loquillo con una musa fugaz. Y hay una segunda estrofa en donde esta persona, este hombre que disfrutó de esta aventura, vuelve al escenario en donde ocurrió el idilio, pero lo único que encuentra es dolor por la ausencia del suceso y una evocación nostálgica de querer volver y no poder estar nuevamente allí. Y bueno, ¿a quién no le ha pasado? En mi caso, en muchas situaciones, y lo ejemplifico con Valparaíso. A comienzos de este siglo, como el año 2002-2003, visité varias veces los días miércoles. Iba a Valparaíso a visitar a mi amigo Pichu. Yo volvía los jueves. Me iba el miércoles en la tarde y volvía el jueves. Iba a visitar a mi amigo que estudiaba allá solamente para carretear. Solamente para disfrutar lo que era en aquel entonces la bohemia universitaria. Una época en que la ciudad, o por lo menos así lo recuerdo, no tenía tanto olor a pichí o orina y la locomotora, el boliche ese estaba en la subida de Ecuador. La única canción conocida de Chico Trujillo era El Tren. Existían locales como lo de Pancho, que quedaba cerca de la Plaza Sotomayor, que abría toda la noche y pasaba de largo hasta la mañana. Pero bueno, eso se acabó. Y 10 años después, el año 2010, regresé a Valparaíso y iba los viernes y los sábados, cada 15 días, a estudiar un postgrado que hacía con la Andrea, mi polola de aquel entonces.
en casi todos los viajes peleamos bastante. La relación en ese momento ya estaba saliendo de la luna de miel inicial que surge al comienzo de todo emparejamiento. Y en aquella época, cada vez que dejaba la ciudad en el bus de vuelta a Santiago, extrañaba la época de Bohemia con el Pichu. Hace como 4 años, como el 2015 o 2016, fui al Carnaval de los Mil Tambores a bailar con la comparsa en la que formé parte en aquel entonces. No hubo alcohol ni tampoco hubo romance, solamente baile y esfuerzo físico ahí desplegado ahí en el pasacalle y un poquito de marihuana para relajarnos después de la presentación. Y en aquel entonces, cuando dejaba la ciudad en el bus de vuelta a Santiago, extrañé la época con el Pichu y extrañé la época con la Andrea. Recordar es regresar, no a un lugar físico ni a una época, sino que a un estado de ánimo ilustrado a través de una reconstrucción de un suceso en forma de fábula. La nostalgia, que etimológicamente implica la noción de regresar melancólicamente a una dicha perdida, se va construyendo y regenerando y reviviendo con nuevos sucesos que se montan uno sobre otro como si fuera una torre. Y es por eso que a lo largo de los siglos varios escritores y poetas vuelven sobre la figura de Odiseo o Ulises, por cuanto es el arquetipo clásico del sujeto ambicioso que mientras vive intensamente su vida, extraña otro lugar. Y por eso siempre, o por lo menos hay muchos casos en donde construyen esta narrativa de que él no se queda en Ítaca, sino que vuelve a salir en busca de nuevas aventuras, ya sea porque extraña el mar, porque extraña conocer otros lugares, y ese deseo es superior al amor que siente por su familia. Por tanto, lo distrae del presente mismo. Pareciera que han pasado centurias y milenios, pero la naturaleza del ser humano no parece haber sufrido muchas variaciones. Pero en fin, quiero quedarme con la idea de que si bien la nostalgia tiene una carga de tristeza, la primera piedra sobre la cual se erige esta construcción siempre es una partícula de intenso dulzor generado por una felicidad. El mar es de Odiseo, el mar es de Penélope, el mar es de todos. Gracias por escuchar, soy Elías Ibaceta y esto es Ideas de Bolsillo.